Página 34. Capital en el siglo XXI, por Thomas Piketty, 2014. Primera parte, ingreso y capital. 1.1. Ingreso y producción. El 16 de agosto de 2012 la policía sudafricana intervino en el conflicto que opuso a los obreros de la mina de platino de Marikana, cercana a Johannesburgo, con los dueños de la explotación, los accionistas de la compañía Lonmin, con base en Londres. Las fuerzas del orden dispararon contra los huelguistas. Saldo: 34 mineros muertos. El viernes 10 de agosto, comenzaron las protestas, mediante una huelga, reclamando mejores condiciones laborales y salariales. El domingo 12 de agosto se produjeron enfrentamientos entre manifestantes de distintos sindicatos, mineros y construcción, dejando un saldo de 10 muertos. El jueves 16 de agosto de 2012, la policía reprimió a los manifestantes con municiones, dejando un saldo de 34 muertos. TV escribe: los empleados exigen mejores salarios al patrón, pero a eso no le interesa. Se considera que los salarios de los obreros, que hacen que las cosas ocurran, deben admitir bajos salarios o condiciones que monetariamente no mermen la ganancia de los empresarios. ¿Está en posición de reclamar mejores salarios el personal? El patrón considera que, al darles empleos, les hace un favor a los empleados. Si no hay oferta laboral, el empleado lo soporta, aunque su poder adquisitivo se vea minado, ya que depende del salario para cuando menos, tener manera de paliar sus necesidades básicas. Y parece que es mejor que haya empleo, mal pagado, pero al menos, el obrero puede comprar huevos, frijoles, tortillas, pan. Y ahí sigue y sigue. Pero, organizarse para enfrentar a los amos, es tan difícil ya que el obrero está desarmado y tiene que obedecer, resignarse a vivir trabajando sin descanso, hasta dejar la vida en las empresas, que aún no han logrado automatizar sus procesos. Piketty escribe: como sucede a menudo en semejantes casos, el conflicto social se centraba en la cuestión salarial, los mineros exigían que su salario pasara de 500 a 1000 euros por mes. Después del drama, la compañía propuso finalmente un incremento de 75 euros por mes. Este episodio reciente nos recuerda, si ello fuera necesario, que la distribución de la producción entre los salarios y los beneficios, entre los ingresos por trabajo y los del capital, siempre ha constituido la primera dimensión del conflicto distributivo. TV escribe: las empresas sobreviven si hay ganancia para los inversionistas. Si no se vislumbra un futuro de enormes ganancias, el empresario no va a pagar mejores salarios, y menos cuando hay miles y miles de jóvenes cuya única oportunidad de sobrevivir está en alquilarse como bestias de carga. Piketty escribe: ya en las sociedades tradicionales, la oposición entre el propietario de bienes inmuebles y el campesino, entre quien posee la tierra y quien le aporta su trabajo, quien recibe la renta de los bienes raíces y quien la paga, era el fundamento de la desigualdad social y de todas las rebeliones. La revolución industrial parece haber exacerbado el conflicto capital-trabajo, tal vez porque aparecieron formas de producción más intensivas en capital, máquinas, recursos naturales, etc. Que, en el pasado, o bien quizá porque también se frustraron las esperanzas de una distribución más justa y un orden social más democrático, volveremos a ello. En todo caso, los trágicos acontecimientos de Marikana nos remiten inevitablemente a actos de violencia más antiguos, en Haymarket Square, en Chicago, el 1 de mayo de 1886, luego de nuevo en Fourmies, en el norte de Francia, el 1 de mayo de 1891, las fuerzas del orden dispararon mortalmente contra obreros en huelga que pedían aumentos de salario. TV escribe: es interesante observar, que los esbirros del amo, es gente que ha surgido del pueblo.
Se contrata al policía para que ponga en orden a los disidentes, llegando incluso estos policías a matar a su gente, pobres matando pobres, la tragedia humana, la incoherencia. Por ambos lados, la policía y el pueblo, se observa que ninguno de los dos ha de proclamarse ganador. Los que ganan son los que contratan mercenarios para continuar con su estilo de vida opulento. El pobre, se reproduce, pare hijos y algunos de ellos, se ponen al servicio del amo industrial, y sin recato alguno obedecen sin chistar. Los dos, pueblo y policía, vienen pues a ser vidas desperdiciadas. Piketty escribe. ¿Pertenece al pasado el enfrentamiento capital-trabajo, o será una de las constantes del siglo XXI, ¿sí? En las dos primeras partes de este libro nos enfocaremos en el tema de la distribución global del ingreso nacional entre trabajo y capital, y en sus transformaciones desde el siglo XVIII, SPI. Olvidaremos temporalmente el asunto de las desigualdades en los ingresos por trabajo, por ejemplo, entre el obrero, el ingeniero y el director de la fábrica, o en los ingresos del capital, por ejemplo, entre pequeños, medianos y grandes accionistas o dueños, a cuyo examen volveremos en la tercera parte. TV escribe. Mientras que el obrero gana $90 por semana, 48 horas de trabajo, el ingeniero obtiene 300 o $400, y el gerente general, entre $1.000 a $1.500 por semana. Estamos hablando de un tipo de cambio de 19 a 20 pesos por dólar, hoy, 20 de agosto de 2021. Esto se puede considerar injusto, pero son las reglas del juego y el equilibrio actual entre las diferencias de salario, libre de impuestos. Obviamente, en estas diferencias tremendas, podemos ver quiénes son los guardianes de los intereses del amo industrial. Si esas diferencias se acortan, seguramente la rentabilidad que obtiene el inversionista se verá afectada por varias decenas de miles de dólares, y no hay manera de hacer modificaciones, porque si no hay rentabilidad, se pierde el atractivo de invertir en un entorno donde la mano de obra debe ser lo más bajo posible. Los gerentes dicen, cacaraquean, hay que ser efectivos, producir lo mismo o más, con menos recursos, y esa es la tarea primordial de los directivos, lograr números repletos de avaricia. Las ineficiencias de la organización, se maquillan con el bajo presupuesto que hay para salarios de la gente que deja su fuerza, su sangre, sus pulmones, su vida en trabajar sin descanso, como mulas en las granjas. Piketty escribe. Desde luego, cada una de estas dimensiones de la distribución de la riqueza, tanto el reparto llamado factorial, que opone a los dos factores de la producción, el capital y el trabajo, considerados artificialmente bloques homogéneos, como la distribución llamada individual, que atañe a la desigualdad en los ingresos por trabajo y del capital en el nivel de los individuos, en la práctica tiene un papel fundamental, y es imposible lograr una comprensión satisfactoria del problema de la distribución sin analizarlas conjuntamente. TV escribe. ¿Qué quieren analizar? La razón es simple, se quiere invertir lo menos posible en mantener a la gente trabajando. Si usted tuviese un negocio, lo menos que quiere es pagar salarios altos. Piketty escribe. En realidad, en agosto de 2012 los mineros de Maricana no solo estaban en huelga contra los beneficios considerados excesivos del grupo Lonmin, sino también por la desigualdad en los sueldos entre obreros e ingenieros, y por el sueldo al parecer extraordinario del director de la mina. TV escribe. Alguien me dijo una vez, no te fijes si tu jefe gana 10 o más veces que tú, no es problema de él, es tu problema porque sabiendo que te pagan poco, ahí sigues y no te preparas, no te pones a estudiar, gastas tu ingreso en tonterías, quieres una vida desahogada. Si no estás conforme con tu salario, ponte a estudiar y busca otro empleo, otra fuente de ingresos, renuncia. Y si no hay más, cállate, sigue trabajando y haciendo que tus aportes sean de calidad, de productividad. He visto en donde trabajo, que hay jóvenes que a la vez que trabajan,
estudian, obtienen un título y renuncian al obtener otro empleo mejor. Quedarse donde mismo, es fatal porque las empresas, difícilmente pagarán más. Una vez que ingresas con un salario, olvídate que te harán incrementos mayores a la inflación y puede pasar, que nada te incrementen, solo la carga de trabajo. Ahora, por ocasión del COVID-19, las empresas dicen, no habrá incrementos salariales porque las condiciones de incertidumbre en las ventas, son espantosas. Si quieres más, búscale por otro lado, las empresas no querrán dar incrementos salariales, aunque tú seas alguien que de verdad es productivo. El que se vende barato, ya está condenado, la solución es andar brincando de un empleo a otro, con mejores condiciones. Y si no hay más, cállate, resignante, naciste para vivir y morir como un esclavo laboral. Piketty escribe. De hecho, si la propiedad del capital se distribuyera de manera rigurosamente igualitaria y si cada asalariado recibiera la misma participación de los beneficios como complemento de su sueldo, la distribución beneficios/sueldos no interesaría a, casi, nadie. Si el reparto capital-trabajo suscita tantos conflictos, se debe primero y ante todo a la extrema concentración de la propiedad del capital. De hecho, en todos los países, la desigualdad en la riqueza y en los ingresos del capital que se derivan de ella, es siempre mayor que la desigualdad en los salarios y en los ingresos por trabajo. Analizaremos este fenómeno y sus causas en la tercera parte. En un primer momento, tomaremos como dada la desigualdad en los ingresos por trabajo y de capital, y concentraremos nuestra atención en el reparto global del ingreso nacional entre capital y trabajo. Que quede claro, mi propósito aquí no es abrir un proceso de los trabajadores en contra de los propietarios, sino más bien ayudar a cada uno a tener una mejor perspectiva. Desde luego, la desigualdad capital-trabajo es sumamente violenta desde el punto de vista simbólico. Choca de lleno contra las concepciones más comunes de lo que es justo y de lo que no lo es, y nos sorprende que, a veces, eso resulte en violencia física. TV escribe. Pacíficamente, los empleados, si se organizan, pueden faltar todos a trabajar un día, un viernes, por ejemplo. La empresa, perderá mucho dinero, y cada empleado, solo un día de trabajo. Lo que se paga en salario por un día de todos los empleados, es una cifra ridícula contra lo que se pierde cuando no hay producción. Y en momentos de apremio de producción, todos pueden volver a faltar en masa. Ninguna empresa hallará reemplazos para ese día fatídico, y por ley, no puede despedir a ningún empleado, y está obligada a pagar, sin poder tomar represalias. Claro, al líder de la revuelta, lo despiden, lo mandan matar o lo hacen directivo. Pero ya sabemos que la inteligencia en masa, no ocurre, solo hay estupidez en masa. Para lidiar con el ausentismo normal, los directivos claman por conseguir que haya gente multifuncional a la cual acomodaran según las necesidades. Pero incluso, capacitar a gente demanda que se tenga cierta cantidad de gente extra para poder darles la capacitación. Y ninguna empresa quiere tener gente en exceso, gente flotante que de manera sistema, esté siempre en capacitación, porque dicen que la capacitación, no representa ingreso, el que se está capacitando no produce. Piketty escribe. Para quienes no poseen más que su trabajo, y que a menudo viven en condiciones modestas, o incluso muy modestas, tanto en el caso de los campesinos del siglo XVIII, Svilli, como en el de los mineros de Maricana, es difícil aceptar que los poseedores del capital, quienes lo son a veces por herencia, por lo menos en parte, puedan apropiarse, sin trabajar, de una parte significativa de las riquezas producidas. Ahora bien, la participación del capital puede alcanzar niveles considerables, a menudo entre la cuarta parte y la mitad de la producción, a veces más de la mitad en sectores intensivos en capital,
como la extracción minera e incluso más cuando los monopolios locales permiten a los dueños apropiarse de una proporción aún más elevada. Al mismo tiempo, cualquiera puede comprender que si el total de la producción se destinara a los salarios, y no se dedicara nada a los beneficios, resultaría, sin duda, difícil atraer capitales que permitieran financiar nuevas inversiones, por lo menos en el actual modo de organización económica. Desde luego, uno puede imaginar otros modos, sin olvidar que no necesariamente está justificado suprimir toda remuneración a quienes eligen ahorrar más que otros, suponiendo, desde luego, que el ahorro es una importante fuente de la desigualdad en la riqueza, cuestión que también examinaremos. Tampoco hay que olvidar que una parte de aquello que se llama ingresos del capital a veces corresponde a una remuneración del trabajo empresarial, por lo menos en parte, y que sin duda debería ser tratada como las demás formas de trabajo. Este argumento clásico también tendrá que ser estudiado en detalle. Tomando en cuenta todos esos elementos, ¿cuál es una distribución adecuada entre capital y trabajo? Estamos seguros de que el libre funcionamiento de una economía de mercado y de propiedad privada conducirá siempre y en todo lugar a ese nivel óptimo, como por arte de magia. ¿Cómo debería organizarse la distribución capital-trabajo en una sociedad ideal, y cómo realizarla? TV escribe. Es simple saber por qué las empresas extranjeras de países ricos prefieren colocar sus negocios en lugares en donde los salarios son bajos. Un obrero de Estados Unidos representa a 10 obreros mexicanos, y aún mejor, los obreros mexicanos superan a la productividad de un obrero de Estados Unidos, que para nada se dejará explotar. Luego, es fácil observar que, ante una revuelta de obreros, se recurra a la represión, en donde las condiciones sociales y culturales llevan a eso. Los hijos de los obreros, los policías, estarán prestos para traicionar a sus padres, a su familia, a su gente. Ellos, los represores, también son asalariados. Pobres matando pobres, es una aberración, una tragedia sociocultural. En el caso de México, si se rebelan los obreros, la empresa tiene la opción de retirarse, de emigrar a otros países en donde la gente sea más dócil. Pero el mexicano, por favor, ¿qué diablos se va a andar rebelando? Su cultura es la de la sumisión, de la abnegación ante el infortunio. Es la tradición que está inmersa en la psicología del mexicano, que ha sido educado en una nación cuya cultura está enturbiada por la idea de la resignación, por las ideas religiosas, por la cultura del indito sobajado. Y esta forma de pensar y vivir viene, desde los tiempos de la conquista española. Página 36.